Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo por lo menos lo estoy. Y el video que toca hoy es el top 10 armas que no valen la pena usar edición armas mágicas. Siendo sinceros, esta es una clase que está empatada con la Ranger en el sentido de que son armas que, bueno, mejor dicho, es la clase que más me suelo armar, por debajo de la Summoner obviamente. Pero sí encuentro que es como el mismo. Tengo la misma cantidad de partidas y horas jugadas siendo Ranger que Mago. Entonces, más o menos sé para dónde voy a apuntar en el top. Y bueno, fue complicado en este aspecto hacer este top. Sobre todo en esta clase, es verdad. Porque las armas que hay acá. Spoiler, del pre-Armor no hay. Porque en el pre-Armor encuentro que todas las armas son útiles o son difíciles de encontrar, sí, algunas, o difíciles de hacer, mejor dicho, pero que compensan por su utilidad, por daño y sobre todo por viabilidad con los jefes. En cambio, las armas que están en esta lista, y de hecho me costó caleta decidir porque hay varias que postularon al puesto 3, al 2 y varias también se quedaron, o sea, casi se quedan con la mención honrosa. Entonces me fue un poquito difícil ordenar bien estas 11 armas viables, o sea, perdón, 11 armas no viables de obtener en el juego. Así que, una vez más, esto es 100% subjetivo. Si tú encuentras que el top se puede haber hecho de otra manera, ponlo abajo en los comentarios. Y eso, iniciemos con el top. Número 10. En el puesto 10 está el rayo calorífico. Entra y abre este top por lo reemplazable. ¿Por cuál lo suelo reemplazar yo? Bueno, al ser una arma mágica, en este caso yo la suelo reemplazar por la metralleta láser. Tener más disparos y de forma aleatoria en un jefe es mucho más práctico que tener un puro rayo como tal. Aunque claro, en la versión antigua era un rayo penetrante y ahora no. Entonces se echa a perder un poquito en ese aspecto y hace que sea muy reemplazable. Pero eso es una parte por lo general para entrar en este top. ¿Es acaso difícil de obtener? Y la respuesta correcta es no. De hecho, es el arma que más me suele salir cuando estoy peleando contra el golem y obviamente me da su bolsa de objetos. Entonces eso hace que, si yo por ejemplo lo comparase con esta metralleta láser, se queda muy atrás por cantidad de disparos, más que por daño. Entonces esa agua hace que la quiera dejar en este top, pero a su vez, como es fácil de obtener y da buen daño igual, entonces hace que se quede en este número 10 y no suba más en el top. Número 9. En el puesto 9 está la esfera magnética. ¿Puede ser reemplazable por un arma? Y la respuesta correcta sería, si lo quisiésemos ver con respecto a un libro, ¿podría serlo por el tifón de cuchillas? Sí, podría serlo. Pero eso implicaría tener que matar a Fishron, y usando esta arma para matar a Fishron es obviamente un intento de suicidio así claramente en el juego. Lo mejor que se puede hacer es reemplazarla por alguna varita o por alguna metralleta o algún arma miscelánea que tampoco sirve mucho, pero mejor una varita, que son más fáciles de obtener y que te van a asegurar el daño. Sobre todo en la mazmorra, que considerando que este hay que buscarlo a la mazmorra, entonces obtener el tridente infernal o el báculo de espectro te va a ayudar caleta a desafiar a Fishron y obviamente obtener el tifón de cuchillas, que es lo que buscamos reemplazar con respecto al libro. Pero la razón que hace que se quede acá es por su mala viabilidad en el combate, porque hay que decirlo. Podrá ser una esfera dirigible, o sea, sí, dirigible en ese aspecto, es que no la podéis mover como un minion, entonces ya, una esfera que invocáis, que genera rayos. Lo penca de esta esfera es que se mueve lento. No ataca lento, se mueve lento. Entonces, si quisiésemos usarla contra un jefe, tendrían que ser contra jefes muy estáticos, tipo el golem. De modo que el estar quieto mucho rato hace que el golem se coma muchos de estos rayos magnéticos y por tanto genere mucho más daño. Pero por ejemplo, para jefes con mucha movilidad, como lo puede ser Moonlord, como lo puede ser el Fishron incluso, entonces es un arma que queda muy para atrás con respecto a otras armas mágicas.
Distinto sería si por ejemplo esta esfera magnética fuese un arma de invocador. Porque si lo fuese así, entonces podríamos levelearla de la misma forma que leveleamos al tigre del desierto. Ir haciendo clics para que vaya aumentando sus capacidades y llegue a ser un monstruo de invocador que tú podáis usar después para pelear con un jefe. Lo cual harían que esta arma, de hecho, quedase en el top 1 en el arma, o sea, perdón, nada que en el top 1. Quedase como mi arma favorita y de hecho perfecta para pelear contra jefes si fuese invocador, pero como no lo es un arma mágica, entonces se va a quedar acá. Y no escala más porque el resto de armas que le siguen tienen mucho más problemas que esta misma, porque esta difícil de obtener no lo es ir a farmear un poco en la mazmorra y listo, la conseguiste. Número 8. En el puesto 8 está el tridente infame. Aquí como experiencia propia, si no fuese porque la mejor manera que tengo yo para sacar minerales del Hardmode, o clorofita en algunos casos, es tener que bajar al infierno y picar desde abajo hacia arriba. Yo jamás me habría enterado que existían unos demonios que ocupaban unos tridentes mágicos en ese aspecto, y que matando a algunos de ellos podía obtener este tridente. Y se queda en este top justamente porque las veces que he tratado de conseguir este tridente me lo suelen dar matando 40 tal vez, 50 de estos demonios. Creo que he completado un banner de hecho antes de que me den el tridente de mierda este, weón. Entonces eso hace que sea una paja de obtener claramente, y a su vez sea muy reemplazable por ejemplo, tener que ir a picar un poquito de meteoro y hacerme el báculo de meteoro, que va a hacer buen daño y me va a ser muy útil frente a los jefes mecánicos. O por ejemplo hacerme la fractura celestial, si mal no recuerdo se traduce. Y lo mismo, asegurar daño por proyectiles de manera maravillosa contra los jefes mecánicos. Entonces eso hace que se quede en este top, pero lo mismo, al igual que los otros casos, no sube más porque el resto de armas mágicas que le siguen son mucho más difíciles de conseguir o no son de tanta viabilidad en el combate. Perdón. Número 7. En el puesto 7 está el vial tóxico, siendo el arma mágica que más me esmeré en conseguir en mi primer juego, y que con todo el dolor de mi alma se va a quedar en este top. Porque a pesar de que me encantan los doctores moscas que salen en el Eclipse, y que de hecho esta arma me gusta mucho por su diseño y algo así, tiene que quedarse acá en el top por lo muy reemplazable que es y lo poco efectiva que resulta. Si bien genera buen daño y tiene un buen área de ataque de vapor en ese aspecto, porque cuando tú lo tiras suelta un vapor, genera buen daño y toda el agua contra jefes. Contra jefes mecánicos para farmearlos ya puede ser una buena opción, en especial en el destructor. Pero por ejemplo contra jefes de movilidad como plantera, como Fishron o como el propio cultista, no es muy viable, aun cuando lo tengáis en mítico. Entonces eso hace que se quede en este top, pero de cierta manera lo puede compensar, por ejemplo, contra las invasiones. De hecho, contra todas las invasiones lo he probado y falla solamente en la luna de calabaza y en la luna congelada, pero eso es evidente, si no tienes un arma frenética de cualquier clase vas a fracasar en esas lunas. Pero por ejemplo para invasiones marcianas, la pirata, la de duendes, funciona de maravilla. En especial para la pirata, que le encontré buen favor deshaciéndome rápido del capitán pirata, porque va a estar rodeado de nubes tóxicas que le van a hacer buen daño. Entonces hace que sea útil para oleadas, pero no contra jefes. Muy reemplazable, de obtención igual difícil porque los doctores moscas no la suelen soltar muy seguido. Entonces se queda en este top por lo mismo, pero no sube más porque sus ganados, las que le siguen, la superan en inutilidad. Número 6. En el puesto 6 se queda la espina de sangre. Y hay que decirlo acá, si el método de obtención es pescarlo durante la luna sangrienta y tengo que matar a un emo tiburón con cabeza de pico para obtener el arma, obviamente iba a tener un puesto acá, pues bueno. Pero supera al vial tóxico por lo inútil. O sea,
No me ha servido contra invasiones, ni contra la pirata, contra la duende iba a servir obviamente porque los duendes son del pre-hard mode, entonces la defensa al hard mode no cambia mucho. No sirve contra la invasión marciana, obviamente no iba a servir ahí. Ni tampoco sirve contra la invasión antigua. Entonces ya, ahí tenéis todo un punto negativo para oleadas. Y contra jefes mucho menos sirve porque contra jefes aéreos se suele tener una muy mala puntería donde salen estas raíces culeadas. Y contra jefes que podáis pelear en tierra ya puede ser útil, pero recuerda que eres mago, no tienes tanta defensa como un melee, ni tampoco tienes la movilidad de un ranger, entonces tú dependes 100% del maná que tengas. Entonces claro, entre estar tirando este hechizo culeado, que más te va a exponer a que generar daño, no vas a pasarla bien contra un jefe. Entonces, la razón del que se queda acá sea por lo muy reemplazable, por cualquier puta varita, por cualquier puta arma mágica, por cualquier puto libro, sobre todo los de la maldad de tu mundo que son muy efectivos contra los jefes en general. Y la segunda razón por tu mala obtención, que es la pesca en la luna de sangre. Listo, no necesitáis más explicación. Número 5. En el puesto 5 está la varita helada. Si bien es la más fácil de obtener del top en este aspecto porque tú la puedes comprar directamente al mago y de hecho tiene buen daño y una habilidad bastante interesante contra los bloques sólidos, se queda tan alto por el problema que tiene para combatir. Porque hay que serlo sincero. Esta arma, si tú peleas en el aire, buena parte del tiempo, ya sea con las alas o porque tengas alguna montura que te permita volar, no vaya a tener problema en aprovechar el daño. Pero si tú llegas a tocar un bloque sólido, vas a crear un bloque cristal, que es justamente la gran maravilla de esta arma. Entonces, ¿qué pasa? Quedarte mucho tiempo en el suelo hace que tengas más probabilidad de tener bloques de cristales formados. Ojo, con esto de bloques de cristales no me refiero a un cristal hecho de arena, no, me refiero al cristal de hielo en este aspecto, por algo en la varita helada. Pero en fin, volvamos a lo que estaba hablando. Entonces, claro, tirarlo en bloques sólidos implicaría crear este bloque de cristal de hielo. Lo cual, si te hubieses limitado a la hora de disparo, porque los jefes suelen tener mucha movilidad, entonces podrías encerrarte. Cosa que a mí una vez me pasó, que fue peleando contra Skeleton Prime, que el muy ahueonado compró la varita helada y de hecho quería probarla y la encontré maravillosa y toda la wea y dije, ya puedo hacerme una escalera rapidito para tratar de escapar de este one. Eso lo hacía antes yo de ocupar plataformas voladoras en este aspecto. Entonces claro, me puse a pelear en tierra con este weón. Hice justamente esta estrategia de como es suerte de escalera para poder escapar de él y poder volar por encima de él más o menos y volver a generar daño. ¿Cuál es el problema? Que resulta que al hacer esto de alguna u otra manera me terminé encerrando y hizo que la motosierra me pegase y me matase. Entonces no va a ser una wea útil contra jefes si está ahí en el suelo. Si vaya a volar, obviamente va a ser una wea super útil. También contra invasiones. De hecho, contra invasiones suele funcionar mucho mejor el usarlo contra suelo porque los podía encerrar de cierta manera y ocupando esta varita y alguna otra arma mágica vaya a poder deletear rápido las invasiones y te evitas el poder morir. Pero como estamos hablando de utilidad para buena parte del juego, no la recomiendo. Número 4. En el puesto 4 tenemos un triple empate. ¿Por qué? Porque está el báculo del APA, el fragmento vil de cristal y la absorción de vida. Putos mimics de cada puto bioma, que hay que encontrar en las cuevas subterráneas, porque no pueden ser capaces de soltar un arma decente de magia. Nah, no se puede. O sea, ya bien, entiendo que se puedan farmear haciendo cofre y haciendo la llave de la maldad de tu mundo, de la bendición y poder pelear en superficie, que es un poco más cómodo. Sí, está bien. Pero eso no quita que la recompensa del arma mágica que te vayan a dar no es una wea muy útil en ese aspecto. O sea, si yo las tuviese que ordenar en este preciso momento, la más útil sería el fragmento vil de cristal porque tiene buena penetración y toda la wea y un buen daño mágico. Pero que tiene corto alcance a pesar de ser buena, de tener esta penetración tiene corto alcance porque si no sería muy roto.
Después le seguiría la absorción de vida, que recuperar vida matando enemigos, puta, es una agua tentadora, no se lo niega a nadie. El problema es que justamente tú eres mago, entonces intentar de obtener esto en los inicios del Hard Mode, antes de Plantera incluso, va a ser un dolor de cabeza porque no tienes tanta defensa siendo mago y la mayoría de tus ítems los pusiste en arcano, probablemente para tener más maná. Entonces, claro, si te llega a tocar el enemigo y estás ocupando esta arma, si es en oleadas, ya, vas a poder recuperarte rapidito y vas a poder farmear bien. Pero si es contra jefes, te tiraste, cooperaste y moriste. Por un weón, por querer intentar de jugar y superar al diablo y fracasaste. Entonces eso hace que sea un poquito superior en inutilidad con respecto al fragmento de cristal. Pero le gana obviamente, y yo creo que cualquier jugador le gana al báculo de Lapa. O sea, ¿cómo a quién mierda se le ocurrió que era una buena idea hacer una puta pared de llagas malditas, weón? Ni un brillo, po, weón. No es una weá que vas a ocupar contra jefes y ni siquiera contra oleadas sirve, weón. Entonces la razón que quedan empatadas estas tres es porque son reemplazables las tres. Las tres tienen un cacho culiado al cual no se le puede quitar, o sea, al cual no se le puede dar más brillo. Y por último, por lo reemplazable, o sea, por lo difícil de obtener. Matar un Mimic en el inicio del Hard Mode es difícil. Y aunque queráis farmearlos y haciendo la técnica del cofre que lo hacéis tú mismo con una llave culiada espiritual, también te arriesgas a morir por culpa del Mimic, po. Entonces, bienvenido a quedar en el puesto 4 en el top. Y no le ganaste a las otras 3 opciones, o a las múltiples opciones que podrían haber ocupado tu puesto, porque igual tenéis cierta utilidad siendo por ejemplo el fragmento de cristal o la absorción de vida. Pero no, el báculo de Lapa nunca va a servir, nunca va a servir. Número 3. En el puesto 3 y con medalla de bronce se lo queda el báculo de tierra. Es un arma de muy buen daño, eso no lo puedo negar. Es un arma de fácil obtención porque es matar al golem y eso lo hace supermente farmeable. Lo que es difícil en esta arma es que sea constante y no reemplazable, porque sí, es muy reemplazable. Podrá generar buen daño, podrá tener una muy bonita parábola, la cual podrás aumentar el retroceso y el daño obviamente, y todo lo que tú quieras. El problema es que la roca que suelta, como es pesada en ese aspecto, y obviamente tenía que serlo porque si fuese chiquitita sería muy rota el arma, hace que esta propia wea sea mejor reemplazable por un proyectil, en este caso de la mazmorra, el cual al ser liviano va a poder ser más fácil de disparar y que pueda llegar al objetivo como tal. Aquí esta arma que al lanzarla va a crear una parábola o va a crear una curva o lo que como tú quieras llamarlo, en el cual es más viable el fracaso a que el acierto. Entonces hace que se quede en este puesto muy alto por ese problema de que es más fácil reemplazarlo por una varita que tire un proyectil liviano, pero que no sea tan doloroso perderlo, o por ejemplo un arma mágica como una metralleta láser que va a ser más continua en disparar, o algún libro, ya sea el tifón de cuchillas, que es mucho más dañino y mucho más frenético a la hora de dispararse. Entonces se queda en este lugar por lo lenta que es a la hora de asegurar el daño, mejor dicho. Número 2. En el puesto 2 y con medalla de plata se lo queda el desintegrador cargado. ¿Por qué se queda tan alto si este es un arma, es el primo chico del último prisma? Que es un arma que suelta Moonlord al final. Entonces, y que justamente crea un láser gigante similar al que crea el desintegrador cargado. Entonces, ¿qué hace que se quede tan alto? Yo diría, y la razón por la que lo puse, mejor dicho, es que es reemplazable contra el mismo jefe, o sea, con el mismo jefe reemplazable. Y que va a depender más de la decisión del jugador el elegir ambas armas, hacer un test de costo-beneficio entre una y otra y poder decidir y quedarse con la metralleta láser o con este desintegrador cargado. ¿Por qué? Ya. El desintegrador cargado inicia con una seguidilla de ráfagas en ese aspecto,
rápidas, los cuales generan poco daño. Si nosotros mantenemos apretado el arma, va a generar ráfagas mucho más distanciadas la una de la otra, pero con mucho más poder. Y si seguimos manteniendo apretado el arma, va a generar un rayo láser, el cual es ideal para deletear, por ejemplo, oleadas y jefes gusanos. Aun cuando ya pasamos a los jefes gusanos en ese aspecto del juego, pero si queréis farmearlos, funciona de maravilla. En cambio, la metralleta láser funcionará con una seguidilla de disparos, un poco lento para después volverse una wea frenética, con mucho más probabilidades de error, pero que funciona de maravilla, por ejemplo, contra jefes de mucha movilidad. Y sobre todo considerando que los jefes del Terraria suelen ser grandes, entonces abarcan mucho más áreas, y además funciona también contra las invasiones y oleadas en general. Entonces claro, hay que hacer un costo-beneficio y ver qué prefieres tú en el juego. Yo en lo personal prefiero la metralleta láser por ese tema. Al ser más frenética, aseguro que un rayo sí o sí va a caer en un enemigo en un área aleatoria, como también sé que va a golpear al jefe en un área aleatoria por lo muy hiperactivo que son los jefes en el juego. Entonces hace que duela menos perder una ráfaga y gastar maná, obviamente, ocupando la metralleta láser, que es el desintegrador cargado. Y eso hace que sea muy reemplazable en el mismo evento que la consigues. Podríais matar a 1001 ovnis en la invasión marciana y nunca conseguir el desintegrador cargado y tener metralletas láser a montón. Entonces, cosa que una vez de hecho me pasó con esta arma. Creo que habrá sido mi sexto mundo que hice cuando pude obtener esta arma. Y ya para otras veces, y en las otras 5 ya había tenido la metralleta láser, entonces ya me sentía mucho más familiarizado con esa web. Entonces eso hace que se quede muy acá en el top. Lamentablemente, pero en fin. Yo no hice el juego, yo solamente lo juego. Pues. Mención honrosa. Es complicado darle un puesto a... Porque voy a decir al tiro, acá lo ganó el báculo de rayos oscuros, pero acá perfectamente pudo haber ido la muñeca que suelta la jefa duende. Pudo haber ido el arpa mágica que se hace con armas de... O sea, con armas de maldad. Pudo haber ido la cabeza medusa. Pudo haber ido inclusive el arma de arcoiris, que a pesar de que me encanta, y de hecho no la puse por lo mismo, porque igual le saco mucho más utilidad. Se hubiese quedado acá por lo difícil de obtener. Pero al final ganó el báculo de rayos oscuros. ¿Por qué ganó en este en particular? Y se pudo haber quedado con el puesto número 1, pero no lo logró. Y yo diría que es más por un tema de que es difícil de visualizar. O sea, si tú vas a ocuparlo durante el día, perfecto, no hay problema. Pero si tú lo llegas a ocupar durante la noche, a mí por lo menos en la noche se me dificulta mucho verlo. Obviamente la solución sería subirle el brillo al juego al máximo, pero esa no es una solución real en ese aspecto con respecto al proyectil generado por el arma. Y siento que con respecto a sus hermanas, que serían el tridente infernal o el báculo de espectros, que se obtienen de la misma manera las tres, farmeando en la mazmorra, siento que esta es la peor de las tres. A pesar de que tiene esa gran habilidad de poder rebotar en bloques y por tanto asegurar daño, se queda en esta mención honrosa por su dificultad de ver en la noche. Pero no se ganó el puesto número 1 porque el número 1 es una basofia. Superando esta arma que igual no se la merecía, pero superando esta arma e inclusive las armas que mencioné en un principio. Así que vayamos con el coronado. Número 1. En el puesto 1 y con la corona bien merecida, bien merecida, se lo queda esta arma en particular. Redoble tambores, por favor. La daga mágica. Tú tenés que estar... Me tenéis que estar weando si me dices que esta arma es de muy fácil obtención porque es farmear mimics. Y inclusive, a pesar de que los pueden ser un poquito más difíciles, los mimics
Los Mimics chicos me refiero, no los Mimics del bioma. Los Mimics chicos, por lo general los dorados, que son los que más se encuentran. Pero volvamos a lo mismo. Vos me tenéis que estar weando si me dices que un arma que podía obtener fácil en el inicio del Hardmode, que es esta daga, pretendas que yo pueda hacer algo con ella. Intentar de, por ejemplo, vencer la invasión duende. Intentar, por ejemplo, vencer la invasión pirata. Tratar de usar esta weá contra un jefe mecánico. En este caso sería el destructor, que es el más fácil para tirarle este proyectil por justamente que se curve. Pero eso no va al caso. Esta arma se queda acá por lo reemplazable, no solo por cualquier arma del top, que pueden ser encontradas, bueno, obviamente no literalmente, pero por ejemplo, algunas de estas armas del top que son más fáciles de obtener. O inclusive contra armas que no van en este top y que son de mucha utilidad, como ciertos báculos, como ciertas pistolas mágicas, o como ciertos libros, sobre todo los libros de la maldad de cada mundo, o el libro de la bendición, que puta que son muy útiles y son fáciles de hacer dentro de todo. Entonces, ¿es reemplazable al 100%? Sí. De fácil obtención, igual no es tan difícil porque los Mimics aparecen muchas veces, pero es una pérdida de tiempo querer farmear Mimics de este aspecto para obtener esta daga mágica y querer usarla, cuando podrías estar farmeándolos para obtener la cruz, o sea, el ítem cruz, perdón, para poder y el ítem de capucha mágica para poder hacer otros ítems que te van a servir como jugador mágico. Entonces esa weá hace que se quede en el número 1 como tal. Es una mierda de arma, no vale la pena. Distinto sería si, por ejemplo, esta daga mágica pudiese dividirse en 3 o en 4. Por ejemplo, como el abanico culiado del carmesí, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el abanico que suelta el cofre del carmesí en la mazmorra. Si pudiésemos tener esa opción de tirar múltiples cuchillos a la vez, esta arma no solo no se habría quedado en este top, sino que de hecho la recomendaría para iniciar el Hardmode. Pero como no es el caso y tiene esa mierda de solamente tirar un puro cuchillo, hace que se gane el primer lugar con todo derecho. Y este fue el video de hoy. Luego voy a traer el de Summoner, probablemente al día siguiente ya tenga todo grabado y listo el diálogo y todo. Así que eso, recalcar una vez más, esto es 100% subjetivo. Y que de hecho me costó hacer este top porque encuentro que había muchas armas que se podía discutir su puesto en el top, a excepción de la primera obviamente, o la segunda, que iban a quedar sí o sí, pero fue un poquito más difícil de decidir esta vez. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo para que se ría, comenta aquí abajo cómo habrías hecho tú este top mágico y nos vemos luego. Cuídate.